Hay fotos que nos definen, que cuentan nuestra historia. Cada imagen guarda un secreto, un mundo que puede ser revelado. Esto es Revelados. Hoy conversamos con Luis Poirot. Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Revelados por las pantallas de Uchile TV, acompañados por el mágico sabor y aroma de nuestro auspiciador Café Jacobs. Y hoy día tenemos un tremendo invitado, un fotógrafo que tiene más de 60 años de trayectoria y que accedió a acompañarnos, así que estamos muy contentos. Luis Poirot, muy bienvenido. Gracias por esta invitación. Gracias a ti por estar aquí, es un verdadero honor. Oye, bueno, partamos por una de las primeras fotos que me compartiste. Estás con tu hermano Fernando, a los yo calculo 2 años, una cosa así. Yo calculo, no sé, pero debo tener pañales ahí, por ahí todavía, o sea, yo creo que 1 año y medio, 2 años. Claro, 1942, pongamos. Sí, naciste sí. En el 40. Sí, en el 40, así que mi hermano tiene 5 años más que yo, o sea, él debe tener 7 años ahí. Y esa foto nos llevó mi madre a un estudio de un fotógrafo que existía en la calle Moneda, que hacía retratos muy importantes. Y era para mandársela a mi padre, que estaba en África en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Wow, tu padre se fue a la guerra cuando tú tenías ¿qué edad? Yo nací en diciembre del 40, él se fue en enero del 41, o sea, yo tenía 20 días, 15 días, ¿no? Oh. ¿Y en qué año regresó? Regresó el 45, o sea, yo tenía 4 años cuando volvió, cuando lo conocí, ¿no? Uh-huh. Y cuando me dijeron, vamos a esperar a tu padre, y yo pregunté, ¿y qué es lo que es un papá? ¿Para qué sirve? Porque no tenía noción. Me había criado mi abuela, su madre, mi abuela paterna, porque mi madre trabajaba todo el día, la pobre, en una oficina para criarnos a mi hermano y a mí. Así ¿En qué trabajaba tu madre, perdón? No, en una oficina, en un trabajo muy tonto, llevaba unos archivos, cosas que hacen ahora las computadoras, ¿no? Ahí vemos a tu mamá. Ahí está una mujer guapa en esa época, era exótica. Esta es una foto de los años 20. Sí, y esa foto la sacó mi padre cuando llegó. O sea, ahí no me acuerdo, o sea, yo debe haber tenido 30 años ahí ella. Y trabajaba en una oficina sin ninguna importancia y mi abuela me crió, o sea, yo pasé toda mi primera infancia con ella, hablábamos francés, me contaba cuentos y canciones en francés y creé con ella una intimidad, que nos siguió toda la vida. Yo era la persona que le contaba mis penas, mis alegrías, era la que siempre me comprendía. Cuando quise dejar la escuela militar primero, que fue horrible, fue un drama, ella me apoyó. Cuando quise estudiar teatro y entré a la escuela de teatro también, la única persona de la familia que me apoyó fue ella. Siempre fue una relación cómplice muy intensa y yo la lloré mucho cuando murió. Oye, Luis, y bueno, dentro de esa infancia me imagino que había un Chile muy distinto al de hoy, ¿no? Me instalo en los años 40, pienso en la muerte de Pedro Aguirre Cerda, asumió Juan Antonio Ríos, es decir, un escenario político desde luego muy diferente, no había televisión. Casi no habían teléfono. Casi no habían teléfonos, claro. Sí, y en la calle donde nosotros vivíamos, en nuestra casa pasaron mucho tiempo hasta que tuviéramos teléfono, porque tú tenías que inscribirte para un teléfono
y con suerte se demoraban 5 años en ponértelo, 5 años en ponértelo. Y me imagino que en esa poca cercanía que había con la tecnología estaba la ventaja de poder acceder a una mayor creatividad, ¿no? Un niño se armaba de otras cosas. ¿Cuáles eran esas cosas que armaban tu imaginario de niño y que posteriormente confluyen en tu obra como fotógrafo? Bueno, el cine, yo iba al cine toda la semana, al cine del barrio, que daban 2 películas, 2 largometrajes, 2 seriales, unos cuantos dibujos animados y unos noticiarios. Salía con un dolor de cabeza enorme. Y los libros, la lectura. ¿Te acuerdas de algunos referentes, ya sea de libros o de cine, que te hayan marcado? Bueno, me marcó por eso el blanco y negro, quizás también era la época del cine en blanco y negro, el cine negro, las películas policiales me marcaron desde muy al comienzo, y libros, me marcaron tantos libros, Salgari en un comienzo, Julio Verne, después Alejandro Dumas. Fue una influencia que me sigue hasta ahora. O sea, yo digo que yo no vengo como fotógrafo de las artes plásticas, yo vengo de la literatura. A mí lo que me marca es la literatura. No es que mis fotografías tengan que ver ilustrando una novela, pero el mundo de la literatura es el que a mí me marca. Y de hecho tengo más amigos escritores que los que he tenido en las artes plásticas. Y bueno, y por lo demás has retratado a muchos escritores, más de 100. Sí. Vamos a conversar sobre eso más adelante. Me quedé pegada en un punto, que es cuando tú me cuentas que tu padre se fue a la guerra cuando tenías pocos días de nacido y regresa cuando tenías tú 4 años. Y te escuché en alguna entrevista decir que de alguna manera te ha marcado el miedo a la pérdida. A la ausencia. A la ausencia, ¿no? Y ahí está el caballero en Francia, cuando me reencontré con él, porque después llegó un momento que se separó de mi madre, se fue a Francia, nosotros quedamos aquí, yo volví a tener la pérdida del padre cuando tenía 18 años, se separaron, él se fue, hizo otra vida, creó otra familia, y aquí me reencontré con él cuando yo llegué exilado a Francia el año 73, a fines del 73. Y ese miedo a la ausencia tendrá que ver con tu forma de encarar la fotografía. Sí. Tú te describes como un fotógrafo de memoria. Sí. Y si uno mira tu trabajo, dice, bueno, aquí hay justamente como una forma de como agarrar lo que se puede ir, ¿no? Es eso, mi fotografía todo el tiempo es la desesperación de la pérdida, la desesperación de la ausencia, lo que se va. Y de hecho ya en 60 años de fotografía yo recorro mi archivo y por días que hay cantidad de personas que ya no están, que ya se fueron. Y alguien dijo alguna vez que el que no tiene un retrato es como que no hubiera existido. Entonces yo como que los traigo a la vida. Y cuando me meto al cuarto oscuro y revelo y amplío, porque yo todavía sigo con químicos y con todo eso, con el proceso, hablo algunas cosas digitales, pero lo fundamental de mi trabajo es la química. Me meto en el cuarto oscuro, apago las luces, amplío una foto, la meto en el líquido y cuando lentamente tiene que empezar a aparecer es como que yo lo convocara, como que está flotando en un lugar en el espacio y yo lo hago venir. Algunos no quieren volver, ¿no? Qué bonito lo que cuentas. Y otros sí, otros vienen con mucha alegría. Ana González, me acuerdo que le gustó mucho ese último retrato que le hice y siempre me decía, ay, tan bonita esa foto que me hiciste, que soy yo. Todo. Entonces es una alegría. Enrique Lihn, el poeta, por ejemplo, murió con rabia, yo creo, y no quiere volver. Tengo un libro justo aquí de Enrique Lihn y Luis Poirot, La efímera vulgata. Me imagino que esto da cuenta también de esa relación que mantuviste, ¿no? Sí, y ahí él está, esa foto la saqué en Barcelona
debe haber sido el año 79-80, no me acuerdo muy bien. Él había pasado por Barcelona y había tenido un infarto. Y había estado en el hospital varias semanas, no había podido seguir con la gira que estaba. Y ahí yo lo vi mucho y ya lo conocía de Chile y caminamos mucho, lo llevé a librerías de viejo, a ver libros, buscar libros. O sea, ahí pudimos tener una conversación más larga, ¿no? Vamos a entrar en el ámbito de los retratos un poquito más adelante, pero me quiero todavía quedar en esos primeros años de la vida, ¿no? Hablaste en algún momento del servicio militar y tenemos por ahí una foto tuya justamente en el servicio militar. No el servicio militar, o sea, es la escuela militar. La escuela militar. A 14 años tengo en esa foto, que fue la primera vez que salí con uniforme y mi madre orgullosa me llevó otra vez donde el estudio del fotógrafo, donde me había llevado cuando tenía 2 años o 3 años y me fotografió. Y esa fue la foto que ella guardó toda la vida en un marquito en el velador al lado de su cama. Ella quería recordarme así, como ese chico de 14 años. Como muy compuesto, sí. ¿no? Oye, y la verdad es que yo lo pasé muy mal. Tuve 3 años y un día, digo yo, en la escuela militar y no tengo buenos recuerdos de eso. Era una violencia, una agresividad que no iba con mi carácter. Bueno, uno ha visto eso a lo largo de la historia bien reciente, ¿no? Me acuerdo del caso de Antuco, estos militares que murieron de frío, congelados. Sí, hay como una violencia bien institucionalizada. Sí, sí. Que no tiene mucho respeto por el ser humano, a mi juicio, ¿no? Sí, sí, porque era por ejemplo, cuando te hacían hacer ejercicio de combate con fusil y bayoneta, tú tenías que escoger a tu mejor amigo para pelear con él. Y el que ganaba tenía permiso para salir a su casa y el que no quedaba castigado. Entonces te hacen romper con cosas que para mí son muy entrañables, que es la amistad. Claro. ¿No? Increíble. Y cuéntame de tus estudios. Tú sales del colegio y no tomaste primeramente la decisión de estudiar fotografía. No, o sea, yo terminé el colegio, era muy joven, tenía 17 años recién cumplido, no sabía qué hacer con la vida, no tenía idea qué es lo que iba a hacer. Y mi madre me dijo, ay hijo, ¿por qué no estudia leyes? Me encantaría tener un hijo abogado. Bueno, entonces entré a la escuela de leyes. La verdad es que muy pronto entro a la escuela de leyes, me di cuenta que eso no era para mí, pero tampoco sabía qué. Y en vez de ir a clase, me iba al Parque Forestal o al Cerro Santa Lucía a leer libros, a leer novelas. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando, 57. 58. Perdón, yo tenía 17 años recién cumplido, 58. Y a mitad de año yo iba mucho al teatro en la medida que podía, a conferencias de escritores, y descubrí en una función de una obra de teatro de la Universidad de Chile algo que tenía que ver con mi familia, esta familia rota donde yo me había criado. Estos conflictos con los hermanos, y me sentí identificado con eso. Y yo pensé, esto es lo que quiero hacer en la vida. No actuar, sino o escribir o dirigir. Y fui a hablar con el director al final de la función, yo que era muy tímido y no me sacaban palabras, no me pudieron hacer callar durante media hora y me invitaron al próximo ensayo al día siguiente. Fui al ensayo y ya ahí nunca más fui a la escuela de leyes, iba a los ensayos todos los días, no decía nada, sentado en un rinconcito, y decidí que el año siguiente iba a entrar a la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, que era muy difícil. Había un examen muy riguroso,
y logré dar el examen y entrar. Esta foto es de ese periodo, ¿no? Ya en la Universidad de Chile. Es en el primer año de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Y la Escuela de Teatro a mí me sanó de todo el daño con que yo venía. Claro. Encontré compañeros maravillosos, profesores extraordinarios, Eugenio Guzmán, Víctor Jara, que fui ayudante de dirección de él en varias obras y creé una amistad con él. Detengámonos justamente en la figura de Víctor Jara, porque tú trabajaste con Víctor Jara e incluso entiendo que participaste en la parte fotográfica de su primer álbum, de su primer disco, ¿no? Sí, o sea, lo que pasa es que yo, después que terminé la escuela de teatro, empecé a trabajar en el Teatro Ictus, de los primeros del Teatro Ictus, y al año, 2 años, tuve una beca para ir a estudiar a Francia. Yo quería estudiar televisión y cine, porque pensaba que el teatro podía llegar más fácil a través de la televisión. Y estando en Francia, donde vivía mi padre, con ayuda de él y con plata que yo había ahorrado, me compré una máquina fotográfica y empecé a hacer pequeñas fotos. Cuando volví a Chile, empecé a hacer fotos sin saber muy bien que esa iba a ser mi oficio. Y Víctor me empujó, y Jorge Díaz en el Teatro Ictus, me empujaron a seguir en la vía de la fotografía, unir la fotografía y el teatro. Porque según Jorge, yo tenía el punto de vista del hombre de teatro para la fotografía. Y Víctor me ayudó mucho. Y como yo no tenía nada, no tenía estudio, focos, trípodes, nada, tenía una cámara y nada más, hicimos esta cosa de sacar los actores a la calle y los personajes ya no los fotografiaban en un estudio que no tenía, sino como esta aquí, cerca era lo que era en ese momento, iba a ser después la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, el Campo Lo Comptador, ¿no? Perfecto. Entonces, todas esas primeras fotos son en exteriores, porque no me queda otra, ¿no? Y que tienen que ser con luz día. Eso me ayudó a inventar un estilo de trabajar también. Claro, y con luz natural, es como otro cuento, o sea, ¿no? La ausencia de elementos me llevó a crear una manera de trabajar. A encontrar tu propia forma de registrar. Sí, sí. Luis, me quiero ir a esta foto que tiene que ver con Víctor también, ahí lo vemos. Y que a la foto tú le pusiste un título que llama harto la atención, Éramos tan felices. Sí, es que era eso. Esa generación en ese momento, nosotros estábamos llenos de optimismo, creíamos que podíamos cambiar la sociedad. Hasta ese momento Chile había sido un país de viejos. Tú tenías que por lo menos tener 30 años para que te tomaran en serio. Cuando yo volví de la beca, que sabía televisión, no me dieron trabajo en televisión, me dieron trabajo para llevar un cafecito, porque era muy joven, simplemente sin preguntarme, sin ponerme a prueba de qué es lo que podía hacer, ¿no? Entonces, después, pocos años después, esta generación, Alejandro Sivekin, el autor, Víctor Jara, el director, Bruna Contreras, la diseñadora vestuario, y Sergio Zapata, el escenógrafo, éramos toda esa generación de la escuela de teatro que teníamos por primera vez oportunidad de hacer algo en serio y creíamos que también podíamos influir en la sociedad, cambiar el mundo, ¿no? Claro. Había una sociedad, una juventud muy esperanzada y con mucha utopía también, sí, con mucho sueño, ¿no? Había sueño, había utopía, que es lo que he hecho de menos hoy día, que cunde la desesperanza y el desengaño. Entonces, esa foto tiene que ver con eso, es recuerdo de esos tiempos. Éramos todos tan felices. Te ganaste una beca en Francia. ¿Eso fue en qué año? ¿En 63, si no me equivoco?
62, 60, no, 63, 64. Perfecto. Cuéntame de ese paso por Radio Televisión Francesa, por esa beca, por cómo fue llegar a este país que, bueno, si bien tú tenías tus raíces en Francia, ¿no? Me imagino que era una sociedad muy distinta a la chilena. Lo sigue siendo. Para mí fue muy importante. Y fíjate, no fue solo lo que aprendí en los estudios de televisión, sino la posibilidad de ver la historia del cine, porque existía una cineteca maravillosa, en que yo me vi toda la historia del cine ahí, porque la entrada era muy barata, además, y con tarifa de estudiante. Entonces yo me vi toda la historia del cine ahí. Entonces eso a mí me formó, ¿no? La posibilidad de tener libros de fotografía, de ver exposiciones, obras de fotógrafos. Eso terminó de formarme a mí, de darme toda la cultura visual que yo no tenía, ¿no? A raíz de esa formación, bueno, hiciste múltiples trabajos, pero hay uno particularmente que me llama harto la atención y que trabajaste con Salvador Allende en su cuarta candidatura presidencial. Y te quería preguntar por cómo llegas ahí. Entiendo que fue algo fortuito. Total. Poco después de la elección del año 64, han pasado 6 meses después de una función de teatro del Teatro Ictus, estábamos varios actores, habíamos ido a dejar a una actriz amiga, nos estábamos tomando un café, suena el timbre, eran las 12 de la noche, Allende, el candidato derrotado, que ya no tiene nadie, no tiene la corte celestial que anda alrededor de un candidato siempre, no, es nada, solo. Entonces yo con la insolencia de mi juventud le dije, mire, yo quería ayudar en su candidatura, pero no hice nada en realidad, pero para la próxima candidatura yo quiero hacerle las fotos porque no me gustaron mucho las fotos que le usaron. Se rió. Entonces me dijo, pero ¿cómo se le ocurre que va a haber una cuarta candidatura? No, yo sé que va a haber. Acuérdese de mí cuando se presente candidato. Bueno, me dijo, ya hablaremos ya. Cuando llegó la cuarta candidatura le mandé un recado con un amigo en común, ¿no? Y me mandó recado, me dijo, ya, venga Guardia Vieja el sábado en la mañana, vamos a salir a visitar poblaciones. Y así empecé. Era el momento que era el candidato solo del Partido Socialista, no existía la Unidad Popular. Claro. En un auto íbamos un amigo, Eduardo Paredes, que era médico, chofer, guardaespaldas, todo al lado Allende, un Peugeot 404, y detrás yo con mi máquina fotográfica parábamos en el centro para comprarme rollos porque lo tenía que financiar yo, porque era una candidatura pobre. Y recorrimos para varias poblaciones y sacamos... Y así estuve varias veces. Después, cuando ya se constituyó la Unidad Popular, entró una agencia de publicidad a trabajar, yo ya me hice un lado ya, porque no era la intención mía estar en eso. Y trabajé un poquito tiempo en La Moneda después, en un departamento de televisión, pero me di cuenta que eso no tenía mayor importancia y me retiré y después fui independiente, no pertenecía al gobierno, pero saqué todo el tiempo fotografía. Allende como que dio instrucciones de que me dejara, y yo circulaba por La Moneda como si fuera de ellos, del equipo. Claro. Y nunca nadie me pidió que mostrara la foto. Después entendí que Allende me había dado un rol de testigo. El testigo que es partidario pero que no está metido dentro de la maquinaria. Así yo fotografié muchos momentos, muchas manifestaciones, la gira de Fidel Castro por todo Chile y muchos momentos, incluso
el 19 de registro junio. ese a propósito de Fidel Castro. Claro, el 19 de junio, el tanquetazo antes del golpe, yo entré en La Moneda. Te propongo, Luis, que entremos en ese periodo justamente, en la dictadura, en la foto que sacaste a La Moneda bombardeada a la vuelta de la pausa. ¿Te parece? Vamos a ir a una breve pausa y antes de eso sí, voy a tener la patudez de sacarte un retrato. Es una... Espero que me quede bien. Esta es una... Yo escuché en una entrevista tuya algo que tú dijiste que me gustó mucho. Dijiste, para sacar un retrato hay que tener una mínima relación con la otra persona. Y yo digo, bueno, tenemos una mínima relación ahora, ¿no? Por supuesto. Así que vamos. Espérate, ahí se activó el flash. Voy. Ya. Y con este retrato histórico para mí, entonces nos vamos a ir a una pausa muy cortita y ya volvemos con más Revelados junto a Luis Poirot aquí en Uchile TV. No se despeguen. Ya volvemos con Revelados gracias al auspicio de Café Jacobs. 125 años ofreciendo la sublime experiencia de un café gourmet en casa. El aroma del café eleva el espíritu. Despierta tus sentidos con Jacobs y envuélvete en una exquisita experiencia de aroma mágico y sabor. Jacobs, The Magic Aroma. Soy chilena, pero quiero buscar mis orígenes en Armenia. Milas, Conilla, Milas. Soy chilena y tengo un nombre que suena extranjero, Danisa. Soy chilena, pero siempre quise saber quiénes eran mis ancestros croatas. Je n'oublie jamais que tu es un Camerounais, tu es un Africain, tu es un Douala. Papá! Bari se kemernem kezi. Ksantarya çese kemerdim. There have been so many magic moments in this trip. Oh, another one, another more. Well, and this is my grandfather Norman, who came here, 20 years ago. Al escuchar el acento de mi voz, muchos dirán que no es muy chileno, pero soy chileno. Fui uno de los primeros niños que nacieron en la colonia Dignidad. Voy a comprar toda la tienda. ¿Toda la tienda? Esos son palmeras, ¿cierto? Sí, son ricas, son ricas, son ricas. Chile es mi país, pero en Alemania están las raíces de mi familia. Raíces que fueron cortadas por el fanatismo, la religión y el crimen. Me llamo Kaori Parra Tsunekawa. Me veo caminando por Tokio como un sueño hecho realidad. Soy chilena, pero tengo sangre palestina. Me habría encantado haber tenido un nombre árabe y haber hablado árabe desde pequeña. Me habría encantado. Operation, I take this. For one operation, she takes money, I take this. Mis antepasados, como muchos en Chile, provienen del Valle de Aztán, tierra de vascos y navarros. En 1733 llegó a Chile mi 6 veces tatarabuelo. Son 10 generaciones. ¿Quién fue este señor? ¿Por qué se vino a Chile a los 22 años? Me sentiré panameño. Podré comprender más de la historia de mi papá. Conoceré más de mi propia historia. Sí, soy japonés, pero llevo sangre chilena. Tu abuelo, Abuelo. Mario. I wanna open my mind. 이기어야 레레레 비반치레.
Estamos de regreso con Revelados junto a Café Jacobs. Aroma y sabor que envuelven y despiertan tus sentidos. Así es, estamos de regreso con más Revelados aquí en Uchile TV y seguimos acompañados del gran fotógrafo Luis Poirot. Antes de la pausa, Luis, nos habíamos quedado en tu trabajo junto a Salvador Allende, ¿no? Tocamos tangencialmente la época de la Unidad Popular y me quiero saltar a este momento que escinde la historia de Chile, ¿no? Que es la dictadura y el día en que se bombardea el Palacio de la Moneda. Tú sacaste este registro, que es un registro que ha trascendido a los años, al tiempo, y me llama mucho la atención porque, bueno, uno piensa en el 11 de septiembre, el centro de Santiago está completamente cercado por militares, era imposible ir. Sin embargo, tú entiendo que días después lograste hacer este registro y bueno, y ponerte en riesgo por lo demás. El primer día que se pudo ir al centro, porque 3 o 4 días, no me acuerdo, estuvo cerrado el centro porque iban buscando de oficina en oficina cerca de la Moneda a quien había quedado ahí. Había mucha gente que se quedó ahí porque no pudieron salir. Entonces fui con mi hijo que tenía 3 años y medio, 4 años tenía. Me corté la barba, me puse el diario debajo del brazo como un padre modelo. El Mercurio debajo del brazo, corbata, chaqueta, y debajo de la chaqueta una cámara, unos lentes en el bolsillo y nada más. Sí, y fui al lugar y no me acuerdo muy bien cómo lo hice. Yo estaba en un estado casi de sonámbulo. Años después, una persona me dijo que me había visto, que se había acercado a mí y que yo estaba arrodillado recogiendo pedazos de madera de la Puerta de la Moneda y decía: esto es muy grave, esto es muy grave. Yo no me acuerdo de nada. Saqué esa foto, no muchas fotos, porque estaba prohibido, no se podía, cualquier persona te podía delatar. Y volví a mi casa, revelé para ver que había funcionado la cámara, pero no hice ampliaciones. Poco tiempo después, mes y medio más o menos, me fui a Francia. Exilado. Me habían despedido injustamente de la Universidad Católica, donde yo hacía clase, la Escuela de Periodismo, y los negativos quedaron aquí, escondidos entre varios parientes y amigos, en paquetitos. Como un año después, o 1 año y medio después, mi hermano menor que estaba aquí empezó a recolectarlos y se los entregaba a una secretaria de la Embajada de Francia, que los metía a la embajada y con permiso del embajador los sacaban por valija diplomática y llegaban a París, donde yo estaba. Así pude reconstituir el archivo, no todo, hay parte que se perdió, pero lo importante yo creo que lo salvé. Pero todavía no era capaz de enfrentarme a ese negativo. Me producía mucho dolor, había mucha muerte, mucha gente que yo conocí, muchos amigos. Después me fui a Barcelona y yo creo que 3 años después o 4 años después, ya en Barcelona, pude enfrentarme a ese negativo y hacer esa ampliación. Claro, porque una cosa es el momento en que uno saca la foto, otra cosa es ampliarla y ver lo que tú decías al comienzo del programa, ¿no? Hay gente que quiere salir, gente que no quiere salir, y lo mismo me imagino que ocurre con los paisajes y con la historia misma. Y pasaba, y es una foto. Pero ya lo bonito que tiene esto es como las canciones, es como la poesía, que de repente la gente se apodera de eso. Y empieza a ser un buen común, y ya no importa quién hizo la foto, quién escribió la canción, si te sirve para expresar algo tuyo. ¿Qué es lo que pasa con esa foto? Claro, es muy generoso lo que estás diciendo, y efectivamente esto y gran parte de tu obra ya es un patrimonio colectivo, ¿no?
es parte de nuestra memoria histórica. Mencionaste Barcelona, sales al exilio y mencionaste Barcelona, y en Barcelona hay una foto que particularmente tiene mucha historia, que es de Jordi Pujol, ¿no? Jordi Pujol. Pujol, ya, sí, sabía que la pronunciación ahí me está fallando. Era el presidente del gobierno autónomo de Barcelona. Claro, la Generalitat. La Generalitat, sí. Y bueno, en esta foto tú te ganaste un premio muy importante. Cuéntame cómo llegas a obtenerla, cuál es la historia que hay detrás. Yo trabajaba en el diario El País en ese momento. Tenía un trabajo privilegiado porque me daban a escoger siempre qué es lo que iba a hacer. Yo hacía una cosa al día. Generalmente eran retratos los que hacía, generalmente era mi trabajo. Pero un día me toca y escojo hacer Parlamento catalán. Y estaban discutiendo unas leyes muy importantes en el Parlamento. Y entonces el trabajo en el diario El País, el fotógrafo tiene que averiguar y hacer su interpretación para llegar con la foto, con una foto, que sea lo suficientemente buena para justificar ser publicada, ¿no? Entonces yo sabía que las fotos adentro del Parlamento no tenían ninguna importancia porque ya estaba la televisión transmitiendo en vivo, o sea, ¿qué interés tenía de yo hacer la foto de que la gente ya había visto el día anterior? Entonces me fui afuera a un pasillo que se llamaba de los Pasos Perdidos, donde se paseaban. Y el presidente de la Generalitat no podía entrar al Parlamento si no era invitado. Entonces él complotaba afuera, en ese pasadizo, con sus ministros. Entonces esos son los dos ministros. Estaban complotando ahí. Y era chiquitito. Yo tenía una relación bastante... a mí me caía mal él, porque él siempre me decía, el chileno, y ustedes, ¿por qué no negociaron? Como nosotros los catalanes, que negociamos todo, me daba consejos. Bueno, entonces era chiquitito y no había ninguna silla donde sentarse. Entonces había una mesa y yo sabía que en esa mesa iba a llegar en algún momento. Y claro, él me vio, yo estaba a 4 o 5 metros de él, y yo esperé, y llegó el momento que hizo lo que yo pensaba que iba a hacer, se sentó en la mesa y le quedaron colgando los pies, ¿no? Y al mismo tiempo empezó a sonarse y estaban los ministros ahí como la calle. Saqué la foto, corrí al diario, revelé, amplié, se la entregué al que tenía que enviar la foto. En ese momento era un sistema muy primitivo, a Madrid. La recibieron en Madrid y me dijeron, va en portada. O sea, el diario El País en esa época, la foto de portada era la mejor foto del día, no la noticia más importante. Contexto, tú llegas a España semanas antes de la muerte de Franco, ¿no? Sí, claro. Como 2 semanas antes que desenchufen al dictador. Imagínate. Entonces, saqué esa foto, fue en portada, pero en la edición catalana, el director de la edición catalana no se atrevió. Me dijo, no, voy a tener problemas con la Generalitat, qué sé yo. ¿Cómo se te ocurrió hacer esa foto? Dame otra foto, qué sé yo. Yo no tenía otra foto, Y al final de año, los propios fotógrafos en esa época daban unos premios y me dieron el premio de la mejor foto política del año, ¿no? Tus propios compañeros, ¿no? Qué bonito. Sí. Tiene que haber sido un reconocimiento importante para ti. Y fue mi despedida de Barcelona porque poco después me fui, ¿no? Claro. Hablemos de cuando te vas de Barcelona justamente y llegas a Chile. Uno de los primeros trabajos que hiciste fue entrar a la casa de Neruda con autorización, ¿no? Y luego esos registros, se transforman en lo que fue tu primer libro, Neruda, retrato de una... Retrata la ausencia. La ausencia, retrata la ausencia. Cuéntame de ese periodo, de ese trabajo particularmente, que se enlaza con lo que hablábamos al principio de los retratos a los distintos escritores, ¿no? Que son claro. Más de 100. Yo hasta el año 80, 81
tenía el sueño delirante de ser el fotógrafo del National Geographic. Entonces fui a la India 3 veces en un año, fui a Marruecos, fui a Escocia y sacaba cientos de fotografías en color que no tengo nada en este momento. Y de repente surgió la posibilidad de hacer una exposición de homenaje a Neruda, y yo tenía los retratos de Neruda, que eran todos en blanco y negro, pero no tenía muchas fotos de la casa. Pasó la viuda Matilde el año 82 por Barcelona. Yo hablé con ella y le dije que quería ir a Chile, tenía un pasaporte español, para fotografiar la casa. Me dijo que era difícil porque la casa estaba cerrada por orden de un juez, no se podía entrar, pero yo a las semanas tuve un trabajo extraordinario. Compré en un arrebato un pasaje en avión en un vuelo charter de una compañía que se llamaba Spantax. Tenían 2 aviones, los 2 se cayeron, no te daban ni un vaso de agua, pero era barato. Llegué a Chile, fui a ver a mi madre, que casi se murió cuando me vio, creyó que era un fantasma que aparecía, y me fui a la casa de Matilde y le dije: aquí estoy, quiero fotografiar. Qué porfiado eres, me dijo. Sí, pero es que para ser fotógrafo hay que ser porfiado. 2 días después fui a Isla Negra, me abrió la casa que había estado cerrada durante 9 años. Claro. Abrieron los postigos, era un día de invierno, en julio, y empezó a entrar a la luz y empezaron a revivir estos mascarones que eran como los fantasmas que habitaban la casa. Y yo me empecé a acordar de los momentos que había estado ahí con Neruda el año 69, 70, y las fotos que había sacado. Ahí surgió en mí la necesidad de trabajar en blanco y negro. Dejé el color, me olvidé del National Geographic y dije: mi trabajo tiene que ver con la memoria. Mi trabajo tiene que ver con la memoria de Chile, lo que se quiere olvidar y yo no quiero que se olvide. Entonces fue un eje muy importante en mi trabajo. Absolutamente, y ese eje, bueno, se ve en tu trabajo posterior y en los innumerables retratos, por ejemplo, que has hecho, ¿no? Y yo me pregunto, cuando veo el retrato que le hiciste, por ejemplo, a Raúl Ruiz, y bueno, varios otros, ¿qué tiene que pasar para que exista un retrato? ¿Tú en algún momento tomaste la decisión de no hacer retratos por encargo, por ejemplo? Claro. ¿A qué responde eso? Cuéntame un poquito de la dinámica del retrato, que es muy particular. Claro, es un encuentro. Son amigos que yo conozco o gente que he conocido o que no conozco, pero cuya obra son personas relacionadas generalmente con la cultura. No fotografía políticos, ni hombres de negocio, ni empresarios, ni ingenieros comerciales, no me interesan. Entonces, es la obra que me interesa. Leo los libros si son escritores de ellos. Estaba fotografiando muchos escritores jóvenes que yo no conocía. Y si me interesa el mundo de ellos, yo no soy juez literario, lo ubico, hablamos, nos encontramos en la casa de ellos o en mi taller o en mi casa y conversamos. A veces es 1 hora de conversación y siempre encontramos un punto de que algo nos une. Chile es un país tan chico, encontramos a algún amigo en común o alguna experiencia vital en común. Una forma de engranaje. Y se produce el encuentro. Y el retrato, lo único que yo sé es que es producto de un encuentro. A veces no lo hay y no hay fotos. O a veces puede ser, la persona retratada puede ser antagónica, ¿no? Espera algo que no necesariamente se da. Me acuerdo de un dramaturgo, se me fue el nombre en este minuto, que tú fotografiaste y que sale así, que es la portada de uno de tus libros. Sí. Es una gran decisión dejar que esto sea el retrato de, si me recuerdas el nombre... Jaime Silva. Jaime Silva, perfecto.
ahí hay un retrato, ¿no? Sí. Y quizá el paisaje es el rostro, se Sí. llama el libro, maravilloso título. Y claro, yo pensaba quizá Jaime Silva no esperaba que su retrato fuese ese, ¿no? Y yo no sé, yo no le pregunté después qué es lo que le había parecido. Yo les digo a las personas, mira, tú tienes derecho que no te guste, pero no me puedes prohibir publicar la foto porque tú no me la estás encargando. No es un encargo, es una decisión mía. Esto es una complicidad. Pepe Donoso le cargaron las últimas fotos que le hice y me dijo, yo te prohíbo que publique esa foto. ¿Qué me vas a prohibir tú? Le dije. Raúl Ruiz, que en la foto que fue poco antes de morir, ya estaba enfermo. Pero esa foto él me la regaló, porque él sabía, tenía la inteligencia y el coraje para saber a dónde iba, el destino de ese camino que no tiene regreso, que no tiene vuelta, ¿no? Y él me regaló esa expresión. Es imposible que yo le diga a alguien, pon cara de alguien que está grave y que sabe que se va a morir. No, eso no existe. Claro. ¿No? Habíamos tenido Es algo muy genuino. Habíamos tenido una conversación de 1 hora en que nos habíamos reído, una conversación de viejos. Oye, ¿qué remedio estás tomando tú? Tales y tales, tales. Y yo, tales y tales y tales y tal. Conversábamos de tontera. Y de repente le dije, Raúl, vamos a hacer la foto. Y en un segundo cambió. En un segundo. Y se puso sabiendo qué es lo que estaba haciendo y qué es lo que me estaba regalando. Esa foto la hizo él, no la hice yo. Qué bonito lo que cuenta. Luis, me imagino que no es lo mismo retratar a un artista que tú admiras que a tu familia. Me quiero detener en Fernanda, que ha sido particularmente importante en tu trayectoria. Es tu pareja de muchos años, ¿no? Con quien, si no me equivoco, tienen dos hijos. Tenemos 2 hijas, Aurora, que tiene 18, está en primer año de la universidad, Isabel, que tiene 14. Yo sé que Fernanda fue, ha sido a lo largo de tu vida muy fundamental. Hubo una exposición en el Museo de Bellas Artes que consistió en una selección de los más de 7.000 fotografías que tú le tomaste a ella y que también se enlaza con un momento particular de tu vida en que te descubrieron un cáncer y un tumorcito nada menos que en el ojo. Te dijeron, bueno, es probable que tengamos que sacarte un ojo. Yo digo, chuta, qué difícil tiene que haber sido ese tránsito, ¿no? Y la recuperación. Cuéntame un poco de eso, se juntaron 2 cosas. El infarto, tuve un infarto, me operaron del corazón, me pusieron 3 bypass y después ahí en esa operación con la anestesia me sacaron una muestra para hacer un examen y ya descubrieron que tenía el cáncer. Entonces había que operarme de urgencia porque el cáncer podía pasarse a la cabeza, pero no se atrevían a ponerme anestesia porque estaba recién operado del corazón. Entonces era una cercanía de la muerte. El cáncer no me dolía, no tenía dolor. Me sentía muy solo y ahí me acompañó Fernanda. Fernanda me dio ánimo para vivir, porque yo llegué a un momento que dije, ya está bueno, no quiero que me pasen más cuchillo, no quiero entrar más a un hospital. Y ella me dio impulso para seguir viviendo, me obligó a seguir viviendo. Y ese obligarte a seguir viviendo tuvo que ver con que ella te pasaba la cámara, ¿no? Y te Sí. decía, sigue sacando fotos, que finalmente si uno te mira de afuera, quizás estoy equivocada, un poco tu columna vertebral es la fotografía, ¿no? Absolutamente. O sea, yo no soy nada sin la fotografía. O sea, la fotografía es todo para mí. Y aun cuando paso momentos, fíjate, de como travesía de desierto, paso momentos, cuando hago una exposición o hago un libro, está la descarga que hay de energía, de fuerza, de vida, que luego viene un momento, lo que llamaba Pepe Donoso, la seca, en que tú quedas sin nada, quedas como vacío. Entonces hay que dejar pasar ese tiempo, vivirlo, no desesperarse
y va a llegar otra etapa, ¿no? Y llegaron las flores, hablando de otra etapa. Llegaron las flores, tu último trabajo, Efemera. Esta es una muestra de ese extenso registro. Y que tú le llamas autorretrato. Son la constatación de que tengo 84 años, te escuché decir por ahí. Sí, es la entrada a la vejez, asumir la arruga, asumir que no ya pierdo el pelo, que estoy pelado, que estoy más gordo, la vejez y que me canso caminando y que tengo achaques, ¿no? Asumir las limitaciones de la vejez y las ventajas, ¿no? Entonces, entre paréntesis, en una sociedad, en un país que discrimina mucho a las personas mayores. Tú al comienzo del programa decías que cuando tú eras joven se discriminaba a los jóvenes y efectivamente hoy ocurre al revés, ¿no? Hay una marginación de los viejos, de las personas mayores. Por eso las flores, porque son las flores que tú agarras del florero y botas a la basura, ya no sirve. No, esa flor todavía tiene algo que mirarse, tiene un resto de perfume, tiene algo que dar. No la descartemos tan rápido. Yo no quiero ser una flor que boten todavía a la basura, ¿no? Tengo esperanza de seguir viviendo todavía. Absolutamente. Bueno, y además que has estado muy activo. A mí me sorprendió mucho ver tus registros de la guitarra de Víctor Jara, de hace poquitos años, en el estallido social, incluso volviste a salir a la calle de nuevo. Eso fue impresionante. Oye, yo y de repente... Con la represión que se vivía en las calles, imagínate. Caían las bombas lacrimógenas y unos muchachos jóvenes que yo no conocía me protegían, me pasaban pañuelos con sal, con limón, para respirar, y me acompañaron a salir de ahí y me dijeron: señor, váyase a su casa porque ya no está en edad de estar metido aquí entre medio de todas estas cosas. Pero yo tenía que vivir ese momento. Yo había vivido los momentos de la Unidad Popular, había vivido la calle en España también. Entonces tenía que vivir esa transformación en ese momento en que volvimos a ser solidarios. La gente habla muy mal del estallido, yo no tengo ese recuerdo. Yo creo que volvimos a ser solidarios por algunas semanas. ¿Y cómo ves el Chile actual, el Chile que nos toca hoy, a puertas de una nueva elección? ¿Cómo lo miras? Yo creo que es un panorama bastante confuso lo que hay. No sabemos todo, ahí hay un cierto desconcierto, ¿no? Yo jamás voy a votar por la derecha, nunca, ¿no? Espero no tener un presidente de derecha que desprecia seres humanos, los valores que yo creo, la cultura, ¿no? Y que solo impone medidas de fuerza para todo. Espero que no lleguemos a tener y que no viva los últimos años de mi vida con un gobierno de derecha. Adhiero. Oye, Luis, bueno, vamos a ir ya cerrando. Este es un autorretrato que te hiciste y cuando lo miré... Con el desorden de mi biblioteca, tú ves que es un caos esa biblioteca. Bueno, un caos que habla de un gran lector, ¿no? Es una biblioteca que se usa porque los libros salen y vuelven, se pierden de repente, ¿no? Claro, los libros son un gran alimento, me imagino yo, para todo lo que tú haces. O sea, sí, la creatividad tiene que ser alimentada de otros creadores, si no, ¿cómo se hace? Y bueno, yo te veía pata pelada, con los pies descalzos y decía, eso... Me imagino que fue una decisión, ¿no? Sí. Autorretratarse no debe ser fácil, un ejercicio muy distinto a retratar a otro. Y para cerrar, Luis, te quería preguntar por lo que se viene para ti en términos de la fotografía, porque te escuché decir hace un tiempo, bueno, te he estado paparaseando, obviamente, ahí buscando, investigando, y decías que hay mucho material que no has ampliado siquiera y que son registros que sacaste hace muchos años. ¿Piensas, por ejemplo, publicar algo de eso? Cuéntame de cuáles son tus planes. Hay una exposición que quisiera hacer, no sé si alcanzo este año, sino el próximo, de unas fotos que saqué el año 90. Y que no he revelado, no he ampliado, revelé los negativos, los tengo guardados separados. Es una exposición y es un libro. De ese incipiente retorno a la democracia. Sí, y
Y no lo conoce nadie salvo Fernanda, la única persona que ha visto su negativo. Y quiero hacer esa exposición y quiero hacer ese libro. A veces yo dejo pasar mucho tiempo, mira, del año 90, hasta que yo siento que llega el momento de mostrarlo, ¿no? Es otro tiempo, claro, el que tiene que transcurrir, ¿no? Quiero hacer eso, sigo haciendo retratos, sigo fotografiando escritores y la gente que le tengo cariño y afecto. Maravilloso. Bueno, gracias por venir a este espacio. Estamos muy contentos junto al equipo de contar contigo. Gracias por haberme dejado retratarte también. Me tenía muy nerviosa el asunto. Y gracias por tu contribución a la fotografía y a la memoria colectiva. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias también a todos quienes nos están acompañando desde el otro lado de la pantalla, siguiendo nuestro trabajo en Uchile TV. Recuerden que nos puedes seguir en redes sociales, en nuestro canal de YouTube, Uchile TV. Y nos encontramos como siempre cada jueves a las 22 horas con Revelados. Un saludo a nuestro cariñoso auspiciador, Café Jacobs, que nos acompaña con su sabor y aroma. Y será hasta la próxima. Chao, chao.